Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a su clase del canal Un Remanente Volverá. Es un gusto estar con ustedes. Hemos compartido dos clases anteriores acerca de citas de los líderes de la iglesia sobre el siervo del fin de los tiempos. Y la última vez, cómo puedo reconocer a este siervo. Cuando alguien despierta a la profecía del fin de los tiempos, eh, tiene este sentimiento de anticipación que deseamos saber con mayor detalle todo lo que va a pasar, todo lo que está ocurriendo, cómo encaja lo actual con la profecía de Isaías o con otro tipo de profecías. E intentar hacer eso, personalmente, a mí me generó demasiada ansiedad de poder saber bien los eventos y un poco perdí tiempo en vez de profundizar más el estudio y pidiendo más al Señor que aclarara los eventos, tal como les decía, como un libro colorear. Pero esta vez ya un poco más coloreado y con partes que van tomando más forma. Así que el capítulo de hoy tiene que ver con lo siguiente: cómo no ser engañados por falsos siervos de Jehová. Estos siervos, sin duda, cuando hablamos de ser falsos, o sea, que no tienen ningún tipo de incidencia, sus misiones no son mundiales prácticamente, no traen nuevos registros, no destapan combinaciones secretas, y hay toda una dinámica que ellos tienen. Entonces, para no ser confundidos, voy a compartir esta presentación en base a un post del hermano Rodolfo Vergara de Instituto Isaías. Y vamos, avancemos. En Jacob 4:18, mientras está enseñando al pueblo de Nefi, él dice lo siguiente: He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el espíritu. Entonces Jacob, en el contexto de esta escritura, está enseñando al pueblo, les va a aclarar un misterio, le va a enseñar algo profundo. Y la única forma que no lo haga de manera clara es que él se debilite en la firmeza de su espíritu. ¿Y por qué? Porque él teme que puede tropezar por motivo de su gran ansiedad por vosotros. Cuando despertamos al mensaje del fin de los tiempos, nos provoca esta ansiedad de conocer más. Como dije, si ya pusimos una figura central en el puzzle, que es el siervo de Jehová, y el libro de Isaías como la intersección de todas las escrituras para ese evento, después empezamos a buscar las piezas más pequeñas, esa más difícil de encontrar por allí. Pero eso también nos genera esta sensación. El espíritu de Elías puede definirse como una obra preparatoria. Y antes de que el Señor haga estas cosas o una obra importante, Él prepara los corazones de la gente. Cuando los corazones comienzan a prepararse, hay un despertar, que es lo que nos pasa a todos con este mensaje. Aunque esto es esencial para que el Señor introduzca más de su palabra, también la oportunidad para que el adversario engañe, para que Satanás intervenga. Él siempre usa la falsificación de una verdad y lo hace a tal escala que cuando la verdad aparezca estemos tan acostumbrados a esa misma falsa duplicidad que él genera que no la tomemos tanto en cuenta o es normal. Y esto muchas veces nos muestran cosas en la TV, en el internet y nos preparan para cosas que cuando aparezcan realmente y sean las verdaderas, no podríamos avanzar. Cuando la gente no tiene un fundamento de la palabra del Señor, que se representa como una vara de hierro, entonces pueden dejarse llevar por sus sentimientos. Y ese es el problema. Los sentimientos de anticipación pueden causar ansiedad y la ansiedad puede llevar al tropiezo y confundirnos y no entender cómo el Señor nos guía. Pero no olviden, y el Señor lo dice, que nos iba a guiar línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y eso es lo que tenemos que depositar, la confianza, para cuando aparezcan estos falsos precursores de la obra del Señor y falsos cristos directamente, como decía en Mateo, ¿cierto? En la fase 1, principio de dolores, donde más van a aparecer, porque se van a aprovechar de las circunstancias mundiales para proponerse como salvadores o mesías al respecto. Debemos estar atentos y conocer las escrituras y el patrón. Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Jacob dijo que Satanás es el padre de todas las mentiras.
y que puede transformarse aún en ángel de luz. Sí, aquel ser que engañó a nuestros primeros padres, el cual se transforma casi en ángel de luz. Ya habíamos leído, ¿cierto? 2 Corintios 11, versículo 14. José Smith también expone mucho sobre esto. Sí, es el diablo como ángel de luz. Él incluso describió un evento cuando el diablo vino como un ángel de luz y fue detectado por Miguel. La voz de Miguel en las orillas del Susquehanna, detectando al diablo cuando apareció como un ángel de luz. Entonces, entendemos cómo funciona Satanás, ¿cierto? Hace su falsificación, prepara al mundo con la falsificación, cosa que cuando venga lo verdadero, engañe a las grandes masas. Los elegidos no pueden ser engañados, ¿ok? Por más que Mateo dice que aún los escogidos, pero técnicamente aquel que se prepara no puede serlo. Es imposible, el Señor lo sella para sí mismo a través de la preparación que ha tenido. Avancemos, porque de esta manera podemos ver cómo va a trabajar Satanás a través de estos falsos siervos o mesías que aparezcan. Hace 2 semanas vimos en el libro de Mormón un ejemplo que es Corior, ¿cierto? La escritura dice, él dijo, pero he aquí el diablo me ha engañado, porque se me apareció en forma de ángel y me dijo, ve y reclama a este pueblo, porque todos se han extraviado tras un Dios desconocido. Y él me dijo, no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que debía decir, y yo enseñé sus palabras, y las enseñé porque eran agradables a la mente carnal. Satisface esa parte, los sentimientos, emociones, no influencia el espíritu a veces. Y las enseñé hasta que tuve éxito, hasta el punto de que creí que eran verdaderas. Por esta causa resistí la verdad, aún hasta que he traído esta gran maldición sobre mí. Todos sabemos qué pasó con Corior, ¿ya? Pero en el caso de Corior, el engaño fue muy obvio, porque se le hizo creer que no había Dios ni Cristo. Pero creo que el principio va más allá de algo que es completamente opuesto a Cristo, cuando aparezcan estas figuras, en el proceso de ser engañado o no. En cambio, es cualquier cosa que Satanás pueda usar para complacer la mente carnal, la mente. Incluso si esto requiere usar el nombre de Cristo para engañar. En el ejemplo de Corior, complacer a los carnales no era solo predicar que no hay necesidad de arrepentimiento. Satanás también puede complacer la mente carnal satisfaciendo nuestros deseos o sentimientos. ¿Ya? O sea, yo encontré esta verdad y esta verdad debe ser predicada. ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no se enseña ya? ¿Por qué no lo tenemos en nuestros manuales? ¿Por qué no es de enseñanza común cada domingo? Él va también a alimentar esa sensación y vamos a sentir esta disasociación de nuestra organización. Y vamos a empezar a ver lo malo en todos lados. Más allá de que no voy a omitir el hecho que las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros con respecto, y sobre todo del libro de Mormón y el Señor mismo, sobre nosotros como su pueblo del futuro, no son muy halagüeñas. Por ejemplo, para ustedes, hermanos y hermanas, si empezamos a sentir un despertar, también se crea un gran nivel de anticipación. Esto combinado con el malestar de que todo va bien en Sion, lo que les acabo de decir, nos sentiremos atraídos por mensajes que resonarán con nosotros y estaremos más abiertos a considerarlos. Si añadimos el sentimiento de exclusión que muchos están experimentando por ser conscientes de las cosas, ¿ya? Y de lo ingenuo, y que los están tachando de descarriados, entonces el sentimiento de pertenencia también es algo que se anhela. Aquí quiero llegar con esto, que esos sentimientos hay que saber llevarlos al Señor. Despertar, despertar con humildad, que Él nos lleve de la mano, para no tener que buscar en grupos o en otras situaciones este sentimiento de despertar. Cualquiera que enseñe el mensaje de Isaías a este nivel o a otros niveles superiores que el mío muy básico, puede estar condenado a lo que llamamos el ostracismo, ¿ok? Puede ser encapsulado y dejado solo.
¿ok? Porque sus palabras o lo que él cree que ha aprendido a través de Isaías no hace mucha eh, conexión o mancomunión con la línea actual. ¿Ok? Vamos a avanzar. Cuando tenemos esos sentimientos, aquí hubiera preferido sacar el color rojo que usé, está muy feo. Em, Satanás ve la oportunidad en nosotros y en otras personas que terminan convirtiéndose a sí mismos en supuestos siervos y le dice que los ha llamado para esta obra y todo. Y así parte el proceso. Con esto vamos a aprender un poco el proceso interno de cómo podemos terminar desviando a la gente, en vez de ser una luz y apoyarlos para que busquen por su propia cuenta. Si esta figura es real y si los elementos del futuro serán como los declaran los profetas antiguos. Entonces, complacer la mente carnal es lo que hoy también podemos llamar sesgo cognitivo, que es un proceso de pensamiento que simplifica todo a un filtro de preferencia personal. Las redes sociales funcionan así. Lamentablemente los medios sociales, precisamente lo que dice la frase, son una de las herramientas más poderosas que Lucifer utiliza para hacernos fracasar, darte más de lo que acordaste. Por supuesto, puede ser alentador ver a otros de acuerdo con nuestros puntos de vista, especialmente cuando nos sentimos solos y excluidos, pero también debemos diferenciar que el pensamiento de grupo no representa la verdad real. Lamentablemente, la accesibilidad a la información y lo fácil que es llegar a los demás ha sido el medio de que muchos estén cayendo en el engaño. En algún momento, muchos de nosotros que estamos gravitando a los grupos sobre el fin de los tiempos, vivimos esto, comemos, soñamos, pedimos esto, aprender más, recibiremos un mensaje de alguien que dice tener la verdad, incluso diciendo ser el siervo del fin de los tiempos. Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar discípulos en pos de ellos. Ahora, cuando alguien se establece como una luz, ¿cierto? Para el mundo, es lo que Nefi define como la superchería sacerdotal. O a veces internamente nosotros hemos cerrado la forma de oración y hemos introducido la adoración sacerdotal o idolatría sacerdotal a quienes nos dirigen. Y esperamos todos de ellos que nos digan absolutamente todo, porque la voluntad del Señor está manifiesta en todas las cosas, a través de ellos para mi vida personal. Y no es así. Son llamados a dirigir su iglesia para eventos mundiales, no tan personales como nosotros creemos. Esa es nuestra misión, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, labrar nuestra propia salvación con temor ante Dios. Entonces, todos estos grupos que esperan esa mano desde más arriba están propensos a que Satanás los pueda engañar. Esta idea de atraer, esta idea de atraer discípulos tras de sí es algo que no podemos ignorar, que sucede entre nosotros. Y es el deseo de poder y las alabanzas. Siguen siendo los halagos que Satanás utiliza para atraer al pueblo. En un momento, algunos están siendo excluidos por sus creencias, pero luego se convierten en el principal foco de atención de los también excluidos, porque pueden complacer su mente carnal. En muchos casos, la ansiedad porque las cosas se pongan en orden, como sale en Doctrina y Convenio 85, sobre el poderoso y fuerte, y la anticipación creada por el Señor, preparando los corazones de la gente, combinados con el sentimiento de exclusión, pueden hacernos vulnerables. Y luego, de manera similar a Corrior, aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los demás, ¿cierto? Dijo Corrior, tuve éxito, mucho éxito, hasta el punto de que llegué a creer que eran ciertas. Estos falsos siervos del fin de los tiempos, cuando aparezcan los falsos mesías, llegan a creer que lo que dicen es verdad. Sus convicciones hacen que sea difícil para sus oyentes distinguir lo que es engaño y lo que no lo es. El profeta José Smith dijo que Satanás es un ángel de luz. También dijo que es un orador y muy poderoso. Entonces,
Vamos comprendiendo en este capítulo a lo que queremos llegar. Creo que es fácil poder definir como un buen fundamento de las escrituras qué es verdad y qué no, sobre qué personaje y su misión que cumplir. Nunca actúa en nombre propio o tiene demasiados vacíos cuando se le hacen preguntas. Entonces, sabiendo que en un cierre del fin de los tiempos, Satanás introducirá falsificaciones primero. Entonces, eso es lo que hará primero. Parte del plan del adversario que confunde y engaña a las naciones será descalificar al siervo de Dios de los últimos días. Y para ello necesita enviar primero falsificaciones para descalificar cuando el verdadero llega a la escena. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la señal de su venida, lo primero que menciona es evitar el engaño. Respondió el Señor y les dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego el Señor continúa diciendo, he aquí, si alguno os dijere, el Cristo allí, no lo creáis, porque en aquellos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Satanás le entregará poder a estos siervos, a muchos de ellos, de tal manera que a través de esos milagros y eventos que realizarán, engañarán a muchos. Si es posible, a los mismos escogidos, que son los que escogidos según el pacto, ¿cierto? Como sale en Mateo 24. Debemos esperar, y estamos viendo muchos falsos siervos del tiempo del fin que vienen a la escena antes de que llegue el verdadero. Esto ocurre preferentemente en Estados Unidos. Hay muchísimos, hay algunos que se vuelven fundamentalistas y vuelven a las bases y han engañado a la gente. Muchas personas hoy afirman ser el David o recibir una revelación cuando el Señor les dijo que son el siervo del tiempo del fin. Estos individuos, por un lado, están engañando a muchos, creando seguidores para sí mismos. Como les dije recién, se establecen como una luz. Y por el otro, están desacreditando la veracidad del siervo del tiempo del fin cuando él realmente viene a la escena y aparezca. Entonces, cuando aparezca el verdadero, muchos podrán decir, pero es que este es otro más. Ya vimos a tal persona que se presentó como el precursor de Jehová. Ya vimos a este otro aquí, ya vimos el resultado. Eso está haciendo Satanás ahora. Esta experiencia la relata el hermano Rodolfo sobre cuando ha tenido que conocer a estas personas que se declaran de esa manera. Él dice, me he encontrado con al menos 6 individuos que afirman ser el siervo de los últimos tiempos. Incluso he tenido conversaciones con ellos. Y tengo la oportunidad de hacerles preguntas para ver si concuerdan con lo que dicen las escrituras al respecto. Y tengo que decir que ninguno de ellos califica. 3 de ellos, su nombre no era David. Recuerden que eso es un patrón. José me lo dijo. Se levantará uno con el nombre David en los últimos días. Es literal, no es simbólico. Pero recibieron un nombre nuevo por revelación, el cual era David. No era su nombre original David, pero se lo cambiaron por revelación. No es así. Cuando les pregunté sobre su linaje, ninguno de ellos tenía ni idea porque eso era relevante. Y sabemos que en Doctrina y Convenio 113.5.6 que dice, el descendiente de José, así como de Isaí, la raíz de Isaí de Judá. Todos ellos recibieron una revelación, donde el Señor Jesucristo y algunos, incluso el Padre, les habló directamente para que dijeran la causa de Sion. Ninguno de ellos afirmó recibir un registro, sin embargo, uno afirmó recibir un registro, pero a través de la revelación, y que esos registros vienen con el cielo de los últimos días. ¿Ok? En definitiva, el hermano termina relatando que todos ellos tenían una especie de seguidores. Algunos de ellos tenían miles, y curiosamente, la mayoría de ellos citaban la obra del hermano, que yo lo ocupo aquí, que es el hermano Abraham Gileadi, sobre el siervo de los fines de los tiempos. Pero ellos lo hacían para justificar que con esa enseñanza, a través de este hermano erudito, miembro de la iglesia actual, era la base por la que ellos habían sido llamados y que ahí declaraban que ellos iban a aparecer. ¿Se entiende? Es todo este enredo que ellos generan. No es claro, no es transparente.
Él termina diciéndole, hermano, realmente no quiero juzgar sus motivos. Algunos de ellos están teniendo tanto éxito que están creyendo lo que están haciendo y están siendo eficaces para atraer discípulos a ellos. Algunos son grandes oradores y tristemente sus seguidores confunden un discurso persuasivo con la verdad. Al menos ellos satisfacen su sentimiento de pertenencia, en el sentido aquellos que se sienten fuera de la línea de la iglesia. Y a través de estos siervos que aparecen, dicen, esto es verdad, esto es lo que yo sé. Ellos tienen más efecto en aquellos que no tienen un fundamento fuerte de lo que las escrituras dicen acerca del siervo de Dios de los últimos tiempos. ¿Ya lo vimos? Patrón, entonces. Esto se convierte en un patrón. Es más fácil ser engañado si la base no está fuerte en las escrituras. Porque ellos no consideran lo que dicen las escrituras. Se han convertido, como Pablo dijo, como niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por pura lógica, el hermano Rodolfo descartó a 5. Por lo menos están siendo engañados y con ellos sus seguidores también. Voy lejos a decir, en mi humilde opinión, todos ellos al final estaban en su idea, engañados en su idea de ser el siervo del fin de los tiempos. Esto me encanta, este versículo en Doctrina y Convenios 52, versículo 14. Y además os daré una norma, rules en inglés, o técnicamente es un patrón, en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Despreciar que muchos están utilizando la doctrina de Cristo como una cubierta y sus ideas basadas en verdades parciales se afirman ser algo que no son, eso le basta a Lucifer para engañar. Satanás, el padre de todas las mentiras, sí, usa verdades a medias para engañar. ¿Qué hay de las buenas intenciones? Las buenas intenciones basadas en medias verdades o verdades alteradas también hacen que la gente tropiece, al grado que Satanás tiene gran poder sobre ellas. Si alguien afirma ser el siervo, pero no hay nada más que su propio testimonio y autoproclamada revelación, no les crean, porque no encaja en el patrón, que lo hemos visto a través del canal y está por doquier en el estudio acabado que hizo el hermano Gileadi. Un patrón en todas las cosas. ¿Cómo podemos saber o confiar? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y lamentablemente no hay una respuesta completa. La naturaleza de querer saberlo todo de antemano es una forma de confiar en el brazo de la carne. Y aquí me detengo. Aquí me detengo. El querer saberlo todo de antemano es una forma de confiar en el brazo de la carne, en lugar de confiar en que el Señor puede hacernos conocer la verdad, todas las cosas, como dijo Moroni. Entonces, este punto es importante, porque no tengamos esta ansiedad. Confiemos en que el Señor nos va a dirigir. No importa cómo se presentará el siervo. Todos nosotros tenemos que ejercer fe para recibirlo. Todos. Y preguntar al Señor en el momento si es necesario. Dicho esto, se nos ha dado mucho en cuanto a patrones y profecías de cosas que podemos buscar. Hablando sobre el engaño y cómo evitarlo, el Señor dice, yo otra vez os daré modelo en todas las cosas o un patrón, para que no seáis engañados, porque Satanás está en la tierra y sale engañando a las naciones. Entonces, hay un modelo, hermanos y hermanas, en todas las cosas. Este programa estaba orientado a eso, a definir que Satanás ha echado a andar sus propias armas, ha echado a andar sus propias falsificaciones para desacreditar al siervo al fin de los tiempos. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de esto, de la ansiedad, del sentimiento de anticipación, para que no seamos engañados. Por ejemplo, la raíz de Isaías 11:10 tiene derecho al sacerdocio y a las llaves del reino. Ya lo hemos visto en el canal. José nunca recibió las llaves del sacerdocio sin un testigo. Gran punto. Siempre tuvo a Oliver con él cuando recibió las llaves del sacerdocio arónico, cuando recibió el sacerdocio Melquisedec, cuando recibió las llaves en el templo de Kirtland,
Incluso el Señor mismo tomó a Pedro, Santiago y Juan como testigos cuando él fue al monte de la transfiguración y recibió la visita de Moisés y Elías. Suponemos que recibió llaves de ellos. A diferencia de Corior, a quien se le apareció el diablo y se autoproclamó portador de un mensaje, José Smith tiene testigo de su autoridad y de la aparición del libro de Mormón. Sabemos que parte de la gran obra grande y maravillosa son también registros venideros. También están ligados a la raíz de Isaí, a este siervo. No esperemos una revelación, hermanos, hermanas, sino registros, algo contundente que esta persona trae porque su obra es grande, él obra el fin de los tiempos. Y también esperamos testigos. Por tanto, por la boca de 3 o 2 testigos, ha dicho el Señor, estableceré todo asunto. O Nefi dice, estableceré mi palabra. Cuanto más entendamos la palabra del Señor que se encuentra en las Escrituras, más podremos estar preparados para reconocerla. Usualmente escucho que aquellos que recibieron al Espíritu Santo como su guía no serán engañados. Sin embargo, eso no es toda la verdad, o al menos eso es parte de ella. Eso se cita en Doctrina y Convenios 45, 57. Porque los sabios, los que son sabios y han recibido la verdad y han tomado el Espíritu Santo por su guía y no han sido engañados, de cierto digo que no serán cortados ni echados en el fuego, sino que permanecerán en el día. Hay 3 elementos que combinados nos ayudarán a permanecer en ese día. 1. Recibir el Espíritu Santo como nuestra guía. No es suficiente, a menos que también hayamos recibido la verdad de la fuente correcta, y la fuente más poderosa es las Escrituras y el libro de Isaías. Si no entendemos la verdad básica sobre el siervo de los últimos días, entonces podremos llamar a cada sentimiento el Espíritu y asumir que es verdad. El Espíritu no puede sacar agua de un pozo vacío. Y para que el Espíritu sea nuestra guía, necesitamos recibir verdad que es inmutable, la doctrina pura. Además, no ser engañados es parte de la ecuación también. ¿Cómo es posible recibir la verdad, incluso el Espíritu, y aún así ser engañado? Quizás si somos engañados porque no hemos recibido el Espíritu, porque siempre hay una opción. Porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los lleva a los corazones de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, que no tiene lugar en ellos, por lo cual desechan muchas cosas que están escritas y las estiman como cosas de nada. Para ir finalizando las últimas 2 diapositivas, el mensaje subyacente de estar dispuesto a aceptar a Dios sin prejuicios cognitivos ni creencias justificadas y buscar siempre la verdad que es independiente de nuestro proceso de pensamiento. El Salvador dijo que los elegidos no serán engañados en Mateo 24. También en la versión de Mateo de José Smith nos da una sola línea que nos dice la importancia de la verdad, que tristemente no se encuentra en Mateo 24 de estándar. Y el que atesora mi palabra no será engañado. El que atesora mi palabra no será engañado. Atesorar su santa palabra nos ayudará a identificar patrones y permitirles recibir la verdad y reconocerla. Puso en rojo, a pesar de nuestra ansiedad y deseo de cambio y anticipación de las cosas, debemos recordar que aquellos elegidos que permanecerán en el día son también los que ascienden con alas de águila en Isaías. Isaías aseguró de decirnos que ellos también son los que esperan en el Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para finalizar, podemos decir que hay sabiduría en la espera, hermanos. No es necesario hacer un listado de cómo actuarán los falsos siervos en el futuro, o los lobos vestidos de oveja, o los falsos profetas, o los falsos cristos. Simplemente es responsabilidad nuestra, finalmente, va a ser nuestra, de habernos preparado a través del estudio de las Escrituras, de la tipología bíblica,
que es el patrón de las cosas como el Señor actúa, de la teología del pacto, de los tipos de profecía. Vamos a ser nosotros mismos que nos vamos a tener la capacidad de poder discernir y que el Espíritu, a través de todo ese estudio que hemos hecho y hemos juntado en nuestro pozo, que está lleno de agua y de conocimiento y de verdad, nos va a poder permitir discernir aquellos eventos del futuro y los falsos profetas, falsos siervos específicamente del fin de los tiempos. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Espero que haya cumplido el objetivo en la clase para poder reparar de repente esta sensación de querer saber todo con respecto al final. Perdón. Cuídense, nos estamos viendo la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente.